Me ¿Qué alegra iba a de decir verte, yo? Carlitos. No te esperaba. Hombre, sí, bueno, he aparecido, he visto la película 2 veces, tengo que reconocerlo. La primera me dormí bastante. Me No te dormí pre- bastante. Y esta tarde he apurado. Sí. He apurado, pero bueno, la he visto bien. Y aviso, mira, para empezar, que a media sesión desapareceré porque tengo otra cita a las 10. Y que tengo que Bueno, espiar a Como otra que, persona. como que tienes otra cita a las 10. Bueno, tengo otra cita a las 10. Como que tengo otra cita a las 10. Bueno, yo he avisado, ostras, es que, ¿por qué? Porque hoy no podía más tarde. No. ¿Qué quieres decir otra cita? Otra ¿Qué cita a tipo las de 10. Es que cita? no Otra entendemos. videoconferencia. ¿Pero una videoconferencia de trabajo a las 10 de la noche de un domingo? No, O... de trabajo no. Ah, ¿otro cineforum o Otro cineforum. Otro cineforum con películas más interesantes. Ah, ¡Bum! Y no tienes otra hora para hacerlo que en la hora del cineforum. No, es que no siempre puede ser a las 9 para mí. pero si Pero no es has dicho igual, nada. es igual, yo Si soy no, el pero si no espectador. has Yo soy dicho el nada. espectador. ¿Pero por qué no has dicho nada? Si no has comentado nada de esto en el chat. Bueno, esta tarde ya lo he animado un poco, ¿no? Sí, pero no has animado nada, pero no has dicho que si podíamos adelantarlo ni nada. No, porque no era posible, estaba clarísimo que no iba a ser posible. bueno, pues venga, va. Venga, pues al venga, ataque. va. Somi. Hala. Sí, Somi, pero no sabemos por qué. Se va. Ah, No, La nunca, videoconferencia, Ricardo. nunca lo sabremos, nunca lo explica. Vaya, Siempre hay... pero es que no sé, queda con gente que se vaya, quedas a cenar y a medio, el segundo plato te vas, queda muy feo. Que Bueno, ya vosotros, pondré la nota. que vosotros seáis De hecho, la podría condescendientes, poner ahora parece muy mismo. bien, pero vamos, es un feo que nos haces a 1, 2, 3 y 4. Muy feo. Bueno, pero es un feo a medias. Claro. Sí, pero ya suma a otros feos que has ido haciendo. Por Bueno, lo pero tú tanto, ya hiciste no. cuatro feos seguidos, ¿eh? No, pero no Te recuerdo. compares. No compares, perdona, pero yo avisé de que me iba de vacaciones y que me intentaría conectar, pero que en principio yo no iba a estar. Pero tú eres el que sabe de cine. Yo estoy aquí para hacer chistes y decir El de chorradas. la boina no va a decir nada. No yo, le va a ¿qué quieres decir qué nada. quieres que diga? A mí me parece bien. Si él no puede, no puede. No tengo que pedirle explicaciones. Mayorcito. No has aprendido Por nada. ¿Cómo cierto, que esto no no? es una boina, es una gorra. La boina tiene el ¡ping! La El boina nos cachirulo. la pondremos cuando volvamos al cine francés, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, Amélie sería una buena película para una Una boina boina. ladeada. Es muy de boinas. Pero es muy de pijas que se ponen la boina para parecer francesitas. Ah, vale, vale. Esta categoría nueva que nos acabas de Paco descubrir. Martínez Soria. Él ha dicho, hoy vamos a hablar de Mr. Arcadín, o el título en inglés le dieron otro título, que era el Asuntos... ¿Cómo Confidential eran? Report. Confidential Confidential Report. Report. Sí. Y que sepáis que, bueno, que, claro, que cada uno ha visto aquí una copia seguramente diferente. Sí. Antes de que Lothar haga como host, haga la intro un poco más, no tanto de la película, sino de Orson Welles y de esta película dentro de su filmografía que supuso y dónde están marcadas. ¿Alguien quiere hacer una pre-intro a Lothar, al profesor? ¿En qué ¿No? sentido? Pues la hago yo. Mr. Arcade. La hago yo. Qué manera de hacérsela, ¿eh? No. Si alguien quiere decir algo antes que el gran host, pues que ya sabemos un poquito por dónde va a ir, pues quiera apuntillar, yo simplemente antes de que, porque yo sé bueno, que el host la defenderá y la ha defendido y seguramente todos van a ser flores, pero que todos los que hemos informado y nos hemos leído, pues creo que estaremos de acuerdo que es la película que más palos recibe de la filmografía de Orson Welles. Por muchas razones que son las que vamos a discutir, hasta qué punto tiene el responsabilidad, pero la cantidad de adjetivos sobre
barroca, narración inconclusa, montaje deslavazado, actores irreconocibles, ego superlativo. Bueno, es algo que me ha llamado la atención después de, pues bueno, de haberla medio vista, de haberla un poco disfrutado. También las condiciones de la copia no han jugado a su favor. Y tengo mucho interés en saber por qué el host, por qué el profesor eligió esta película para traernos a Orson Welles. ¿Esto lo vamos a hacer cada día a partir de ahora, la pre-intro? Porque me ha sorprendido. Lo bueno de la vida es que te sorprenda. Yo me he sorprendido a mí mismo hoy diciendo, uy, que no son las 8, que son las 9 en España, imagínate. O sea, solo cuando nos interese, ¿no? No, vamos a hacer la pre-intro. no. Yo he dado la oportunidad. Claro. La película que viene. Está sentando. Claro, está sentando un precedente. Un poco como que a partir de ahora cada uno, antes de empezar el programa, tenga que justificar. Es el gran manipulador. Es tremendo. A mí me parece muy bien que le quieras, que lo queráis. Yo simplemente digo, pues eso, antes de que lancen flores. Pues... No, pero lo digo porque como no lo habías hecho nunca, ningún día. Sí, hemos comentado entre. Ha habido no a lo mejor de una manera tan clara, tan directa, pero a ver. Molt bé. Doncs, bueno, pues contestando a tu pregunta, elegimos Mr. Arkadin, entre otras cosas, porque la más obvia, a lo mejor, que era Ciudadano Kane, me dijisteis que era aburridísima, que la habías visto en la universidad y que la habías aborrecido absolutamente, y porque hablamos de Macbeth también, pero había problemas de poder verla, de conseguir una copia o para hablar de Orson Welles, antes pensaba y decía, es muy difícil no caer en lugares comunes porque es tan estudiado, tan analizado, que casi es imposible decir algo que no suene un poco a... sí, claro, lo de siempre de Orson Welles, ¿no? Así que ya aviso que voy a quedar en lugares comunes, pero voy a hacerlo muy breve, ¿vale? Yo creo que el sitio de Orson Welles en la historia del cine es capital. Lo es por muchas cosas, lo es porque de alguna manera, si a alguien le sienta bien el traje de creador de la modernidad en el cine, es a Orson Welles. Y a mí, en este caso, me gustaría destacar una especie de giro decisivo que hace Welles hacia el realismo. Y lo hace a distintos niveles, pero uno de ellos es uno ya que todos conocemos y que hemos hablado 1000 veces, que es el de la profundidad de campo. Porque el hecho de que Welles explote de esta manera la profundidad de campo, que por cierto, la profundidad de campo había desaparecido en el cine desde Griffith, pero antes de Griffith el cine básicamente era profundidad de campo, por razones técnicas, por razones de que la cámara no se podía mover, de que el montaje o las técnicas de montaje todavía eran muy primitivas y por lo tanto era una toma y por lo tanto no deja de ser un retorno al primitivismo en cine, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le permite la profundidad de campo y los planos secuencia a Welles? Pues que la percepción de la realidad sea vista toda ella de una vez, ¿no? El cine clásico había establecido unos códigos que, para poner el ejemplo típico cuando se habla de esto, cuando vemos en un plano de alguien abriendo una puerta y entonces el director nos hace un primer plano de la mano en el pomo
eso de alguna manera está significando ya esa imagen y se aleja del realismo, ¿no? Porque lógicamente la realidad no es así, no vemos la realidad de esta manera, sino es mucho más parecido a lo que nos ofrece Wells, ¿no? Y por lo tanto es junto con Hitchcock seguramente eso me parece que lo comentamos una vez ya, los dos directores que operando dentro del cine clásico, ejercen de puente hacia otra cosa, ¿no? Hacia la modernidad. A Wells le copia tanto el neorrealismo como, lógicamente, la Nouvelle Vague. Y la Nouvelle Vague se enamora de Wells, entre otras cosas, porque la Nouvelle Vague decía aquello de no existen películas, sino que existen autores. Y Wells tiene un estilo tan personal y tan reconocible, guste más o menos, pero es muy reconocible. Y aparte de los hallazgos narrativos y estilísticos que tiene, pues claro, eso a la Nouvelle Vague le encantó, ¿no? Un plano cualquiera de Orson Welles, casi de cualquier película de Orson Welles, es muy reconocible como suyo enseguida. Y sobre Mr. Arkadin, solo una cosita, 2 minutos y ya empezamos a hablar sobre un tema más anecdótico o más histórico, ¿no? Primero, importante eso, como decía Poe, hay 4 versiones de Mr. Arkadin. Son 4 versiones porque, primero porque decidieron hacer una versión para Estados Unidos y otra internacional, la llamaban, con Amparo Ribelles, por ejemplo, y después para Estados Unidos con otras actrices, ¿no? Hay alguna versión, hay una versión alemana que tiene, parece como hay más continuidad en los flashbacks, no son tan flashbacks y hay una especie de continuidad en lo que hace. Pero bueno, lo importante de todo esto es que esto le pasó durante casi toda su carrera a Wells, que es que perdía el control, muchas veces perdió el control sobre el montaje de sus películas, hasta el punto de que hace pocos años se presentó La otra cara del viento, me parece que es una película de la cual existían retazos y alguien se ha dedicado a juntarlos y venderlo como una película de Wells. Es una película, antes decía, de serie B y lo es en todos los sentidos, ¿eh? O sea, no tenían ni un duro para hacer esta película y se nota en muchas cosas, en muchísimas cosas. Así que es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? El porqué de muchas cosas de la película tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una producción que pertenece ya a esa especie de gira europea de Wells que duró 8 o 10 años y que hizo bueno, pues muchas, pues no sé si fueron 5 o 6 películas, no, 7 u 8 a lo mejor. Y por último, decir que Wells es uno de los pocos directores o es un director al cual es relativamente fácil conocer su filmografía completa, me parece que son 14 o 15 películas o 16, y por lo tanto es eso, relativamente fácil, ¿no? Es imposible conocer la filmografía completa de Ford, por ejemplo, ya no porque algunas estén perdidas, sino porque tener en la cabeza 100 películas es imposible. Con Wells es posible y por lo tanto es muy interesante poder hacer esa especie de análisis de la obra completa, ¿no? Y de ver cuáles son sus temas, cuál es su estilo, cuál es su... Tengo una pregunta y quien quiera también puede hacer otras más. Curiosamente, una de las cosas que me ha llamado la atención es en la filmografía Mr. Arkadin, en la filmografía de Orson Welles, Mr. Arkadin, justo con Campanadas a medianoche, se habla de son 2 películas que hizo aquí en España. Se habla de la etapa de Orson Welles en el exilio. Quiero que luego expliques eso del exilio, qué es lo que pasó, porque estuvimos a punto de escoger Set the Man, Touch of Evil, que es curiosamente 2 años después de esta, cuando da la sensación que esta es una película de la etapa suya cuando ella abandona Hollywood y está como, pues eso, haciendo películas en Europa, pero ¿cómo es que hace esta película
con todos los problemas de presupuesto y luego hace esa maravilla que es Set de Mar en Hollywood, claro. Cuando se habla del exilio, Orson Welles es un caso muy extraño porque es un tipo que, insisto, guste más o menos, tiene un papel principal en la historia del cine y del cine americano, por supuesto. Sin embargo, los 25 o 20 últimos años de su vida prácticamente no puede hacer cine. Tiene que ir haciendo papeles como actor para financiar sus propias películas. Él decide irse de Hollywood porque, bueno, pues porque se enfrenta a la industria, porque no cree en lo que la industria pretende, en la opresión de un cine clásico en el que él ya no cree y se va. Y se va. Lo que pasa es que se va sin dinero y sin poder hacer prácticamente nada. Y de hecho, durante toda su carrera siempre lo dice, yo he hecho mucho de menos a los técnicos de Hollywood porque, bueno, pues porque eran grandes técnicos. No he hecho de menos a los productores y a las productoras, pero sí he hecho de menos a los técnicos que son profesionales increíbles, ¿no? Y por supuesto, cuando habla de técnicos, habla de dinero también, ¿no? No tenía grúas, no tenía nada y entonces ahí da rienda suelta a su imaginación para intentar eso, pero es un caso muy extraño de alguien que se enfrenta a la industria y que pierde. Y que pierde porque no le sale bien. No le sale bien. Hace muchas menos películas de las que hubiera querido. Sus películas no son lo que él hubiera querido que fueran, aunque, desde mi punto de vista, son obras maestras, pero no son lo que él esperaba que fuera, ¿no? Así que seguramente pierde contra la industria porque es imposible ganarle, claro. De todas maneras, una reflexión, y corregidme si me equivoco, porque yo no conozco extensamente a este hombre, pero me da la sensación de que este hombre era demasiado listo. Era un genio, al parecer, pero no fue suficientemente inteligente como para, por ejemplo, tener control sobre su obra. No tuvo disciplina para llevar a cabo. Hablamos muchas veces de esto de que el cine es un arte colaborativo y no solo hay que saber dónde poner la cámara, ¿no? Si quieres ser dueño de tu obra tienes que saber, como hablábamos con Hitchcock, ¿no? Saber tratar con los productores, saber tratar con guionistas, saber desenvolverte, ¿no? Y al parecer este hombre nunca supo, ni quiso hacerlo, ni pretendió hacerlo. Y entonces, siendo un genio, como dices, fue perdiendo, pues eso, control sobre su obra, capacidad para hacer lo que él quería. Esas peleas, otros directores las hubieran resuelto de otra manera, este se enfurruñaba y se iba. Y eso, siendo una persona que probablemente pudo haber tenido mucho más valor para el cine, no lo acabó plasmando porque no supo gestionar esa genialidad suya o esa... Es un director, bueno, no sé si hay adjetivos, pero en cualquier caso es verdad que la decisión que tomó fue un órdago muy, muy importante. Él aborrecía todo lo que significaba Hollywood y la industria y sacrificó pues, lo que podría haber sido en Hollywood, que seguramente él entendió que en Hollywood no hubiera podido hacer lo que quería hacer. El problema, ¿cuál es? Que en Europa pudo hacer lo que quiso, digamos, pudo empezar los proyectos, pero le faltó el presupuesto y le faltó la técnica, le faltó dinero, le faltó dinero. Pero el órdago fue muy importante, pero yo creo que yo creo que no se arrepintió de haber dejado Hollywood, sino que su fracaso fue no conseguir lo que él esperaba que conseguiría en Europa. Y a lo mejor ahí fue el error de cálculo, ¿no? Sobre todo ese perder el control de sus películas en la postproducción, porque él sí que creía que el montaje era muy importante y en algunas de sus películas pues lo perdió el control. Parece ser que uno de sus talón de Aquiles era
el timing, lo que es el plan de trabajo de la producción, que siempre se lo saltaba. De hecho, Mr. Arcadine tuvo grandes problemas también porque se excedió con el timing de rodaje. Y eso le pasaba en Hollywood, que imaginaros lo rígido que ya era. Entonces, bueno, Sí, sí. pues parece, de hecho fue, bueno, ya tenía, cuando ya deja Hollywood ya tenía esa mala fama. Entonces parece ser que fue Charlton Heston quien impone que sea Orson Welles quien dirija el set de Mad con total libertad creativa, porque de lo contrario no hubiera vuelto, no hubiera vuelto para hacer aquella película. No sé luego ya si hizo alguna más en Hollywood, porque luego lógicamente también ya abandona Hollywood, ¿no? Pero me llama la atención como, habiendo hecho 3 películas fuera de Hollywood, creo que era Otelo, Campanadas a Medianoche y esta, Mr. Arcadine, hace luego la que, pues bueno, la que todos reconocemos como una de sus grandes, ¿no? Set de Mal, ¿no? Es curioso, es curioso. Pero Orson Welles no empezó ya desde el primer momento con mal pie, porque hizo la crítica al magnate este con Ciudadano Kane y entonces ya estaba en el punto de vista de todos y de la industria, que incluso intentaron que no se estrenara esta película. Sí. Hombre, está claro que era un tipo incómodo. Con 25 años hizo Ciudadano Kane. Y fue... y claro, cuando metiéndose con William Randolph Hearst, se estaba metiendo con todos los magnates de los medios de comunicación y podías hacer la extrapolación a productores de cine. Nunca tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera, ¿no? De alguna manera que nunca tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera porque era el enfant terrible, ¿no? Todo el mundo le tenía miedo allí. Entonces, al final tuvo que huir. No sé, yo lo veo como una persona muy incómoda allí en Hollywood. Sí, seguro, seguro. Vale, ¿quién empieza con Arcadine? Señor Pou. No, que empiece Carlitos, ¿no? Porque si se tiene que ir a las 10, por lo menos que diga la suya. Encima le vamos a poner alfombra. O sea, le vamos a poner una alfombra, enciendo las luces. Bueno, si sí, queréis las luces. Yo prefiero que antes de desaparecer, yo no le pongo alfombras, pero antes de que se vaya, prefiero escuchar lo que tiene que decir. Al menos le podíais decir a Carlitos que corrija él también su plano, que se está cortando, y parece esto el carnaval de las almas, se está cortando el encuadre, todo el cuello, y bueno, Suspiria fue la semana pasada. ¿Mejor? Venga, mucho mejor. Bueno, a mí la verdad, la vi ayer, la he vuelto a ver hoy. No sé por Bueno, dónde... ¿la viste ayer? ¿Eh? ¿La viste ayer? La vi ayer, sí, la vi como el montaje del director. Bueno, la cuestión, el inicio, también como Suspiria, un inicio brutal, realmente una serie de planos, además, también innovadores, de la secuencia, bueno, aquellas imágenes, esto que ya tenemos tan habitual, tan expresionistas, otra vez volvemos a jugar con las sombras, sobre los contenedores, todas aquellas imágenes del puerto son brutales, aquella imagen incluso casi... Es Barcelona eso, por cierto, no es Nápoles. Puerto de Barcelona, sí, sí. Bueno, claro, no había presupuesto para irse tan lejos. Y esa imagen que se ve entre las piernas hacia el final con los policías de fondo, bueno, no sé, hay imágenes icónicas en ese inicio y a partir de aquí yo lo que me ha parecido, no sé, siento empezar tan al detalle, que toda la película es muy atropellada, muy atropellada. No, es que no me enteraba de nada. No sé si a vosotros os pasaba también, ¿eh? Sí. Porque claro, vas siguiendo, intenta seguir los diálogos en inglés, si no lo pillas todo, ves los subtítulos y no te enteras porque todo parece una película de hoy día, muy moderna. Y entonces, claro, yo me he enterado ahora, gracias a esta introducción tan buena, que el montaje, pues bueno, les falló. Les falló y bueno, a lo mejor no lo hizo todo él, pues seguramente así.
también, bueno, he leído un poco los extras que venían con el DVD y me ha hecho mucha gracia cómo empezó este hombre en su vida, ¿no? Que perdió a su padre, a su madre también, bastante joven. Lo acogió una persona que supongo que estaría bastante metida en este mundillo. Desde pequeño le gustaba mucho la magia. Incluso, bueno, es como miembro de la Asociación de Magos. Todo eso se muestra en sus películas. Yo creo que en esta película hace un poco espejo de su vida también. También es una persona que viajó mucho por el mundo y, bueno, no dejas de reflejar lo que son tus propias vivencias. Y sí, es un genio realmente grabando estas películas. Lo que pasa es que el resultado a mí me ha dejado un poco descolocado. Descolocado porque teniendo como unas cartas tan buenas, al final es como si no hubiera sabido jugarlas, ¿no? Veo que es una película como está con muchas cosas buenísimas y que no ha acabado de funcionar. Ahora estoy pensando también en la música, que veo aquí que pienso en la música, y la música incluso a veces me parece muy ridícula. Pero es eso, que la música era como algo que a lo mejor no tenía que ir directamente ligado con la película, era algo que estaba allá y lo ponías como de decoración. En este caso parece más decoración que una música pensada para esta película. Y no sé qué más decir. No sé qué más decir. Me parece muy bueno. Es como una película, como una especie de muñeca rusa, ¿no? Que vas descubriendo cosas, ¿no? De hecho, toda la película es como una trama muy bien estudiada, con personajes que van apareciendo para poder desentrañar lo que sucede y quién es el misterioso señor o qué le pasaba, ¿no? A esta persona, al señor Arlequín. Arcadín, perdón. Y bueno, también creo que está iniciando el subgénero de películas de espías y de tramas complejas que al final se resuelven. No sé, claro, estamos hablando de una película de 55, no sé si esto se había grabado antes y bueno, una película interesantísima. No sé, ya habéis dicho que hay 4 montajes, a lo mejor hay unos mejores que otros. Pues quizás yo no he visto el que mejor ha funcionado, no lo sé. Pues eso es lo que no me acaba de convencer. Antes de pasar la palabra a quien sea, sobre los 4 montajes, en realidad no hay diferencias grandes en el resultado final o por lo menos de decir, hostia, es que no tiene nada que ver esto con esto o esto le da un... No. O sea, a lo mejor hemos visto montajes distintos. Yo no he visto el de Amparo Ribelles, pero en realidad con Amparo Ribelles lo que hizo fue, ahora grabas tú. O sea, pero era bueno, para que lo vean en España, ¿no? ¿Cómo? Para que la vean en España, básicamente. Sí. No, realmente la diferencia más grande era si era estructura de flashback o si era estructura lineal, ¿no? No hay un cambio grande en ese sentido. Y lo de las actrices españolas es más una especie pues no sé, como de hacer un poco la pelota a los coproductores españoles y de pagar una especie de precio, ¿no? en ese sentido. Tan habitual, por otro lado, en Estados Unidos. De cualquier película buena que hacen su versión, la hacen con sus propios actores. No ven la original. Quique, entra con tu cuadriga, que las mías ya están reposando después de... Quique, perdona. Sí, sí. Pou. Sí. Se te ha puesto mal la Amelie ahí. Ponla bien. Ponla bien, Pou. ¿Qué quieres decir? Ponla bien. Pues como está siempre, no la tiene nunca así. ¿Quieres decir? No la tiene así, yo diría que sí. Claro, no, es que la tengo en otro sitio y la he puesto para que la veas. Ah, vale. Perdón, Quique. Bueno, pues esta película pertenece al subgénero de vámonos a Segovia a comer un cochinillo
Y en el viaje, porque eso no lo hemos dicho, Orson Welles era un gran vividor. Un gran vivón. Y una persona muy excesiva en muchos sentidos, ¿no? Y no puedes evitar pensar que cuando están en Nápoles, pues se han ido al Can Roca, ¿no? O cuando están en Segovia, ha ido a beberse una botella de vino y a comerse un cochinillo. Me ha sorprendido mucho de esta película cómo, teniendo una premisa tan buena, tan interesante, ha podido interesarme tan poco. ¿Cuál es la premisa esa tan buena? Bueno, para mí hay dos premisas que me resultan muy interesantes. Una, la del avión, que parece un avión vacío, que luego no... Bueno, pues luego hablamos del final. Pero luego la de una persona que necesita conocer su pasado. Una persona que le encomienda a un tercero investigar su pasado y hacerle conocer quién es en realidad. Es una película que además podrías encajar un poco en el universo de Ciudadano Kane o del Tercer Hombre, ¿no? Podrían estar de alguna manera, no sé si siendo secuelas unas de otras, pero desde luego en un universo parecido, ¿no? Bueno, de hecho, esta película, perdona aquí, que creo que el origen un poco, la idea era hacer como las aventuras por el mundo de Harry Lime, ¿no? Del personaje del Tercer Hombre. Luego acabó siendo otra cosa, pero bueno, iba por ahí. Claro, exacto. Es que se puede encajar muy, muy fácilmente con esta idea de magnates o de personas que hacen magnates como el Ciudadano Kane o de personas que utilizan, bueno, pues, o que no tienen valores éticos a la hora de hacer negocios, etc. ¿no? Y como digo, una premisa que me parece muy interesante, tremendamente, a nivel narrativo, pero incluso a nivel filosófico, ¿no? Podrías hacer un paralelismo interesante entre ambas cosas, ¿no? El que deba conocer su pasado en un sentido práctico para sus negocios, para que no descubran otros, ¿no? Como indica, que no descubran esas zonas oscuras otros para que lo puedan utilizar en su contra, pero también en un sentido metafísico, ¿no? ¿Quién es este hombre que apareció un día en una plaza con 200.000 marcos y que se convierte que acaba convertido en este magnate? Y siendo tan interesante el desarrollo, me ha parecido desordenado, pero desordenado, como decía Carlos, pero también desordenado en el sentido de hay momentos que no sabes si es surrealismo, si es una película de detectives, si es un thriller, si es comedia. Hay momentos de comedia muy alocadas, como cuando está hablando con el vendedor. La música ayuda a que sea confuso. Porque, de nuevo, hay momentos de una pesadez filosófica. Bueno, iba a decir mi escena favorita, pero hay una cosa que le gusta mucho a Welles, que son estas frases lapidarias. Hay una serie de frases lapidarias interesantísimas que están combinadas con este desorden extraño, con estos personajes medio alocados, que para mí, que soy positivista, me rompen un poco esa solidez que pudiera tener la narración. Entonces, bueno, no hablemos del final. El final, si vamos a discutirlo, luego creo que es un final flojísimo, teniendo en la mano un final que podría haber sido muy, muy contundente. Creo que al final queda en una cosa que no sabes muy bien hacia dónde ha querido ir. En mi caso me da la sensación de que no ha sabido introducirme bien en la trama. Es verdad que esas imágenes del puerto son estupendas, pero lo que está ocurriendo con un ritmo muy extraño. No es capaz de hacerme sentir no sé si empatizar, no voy a decir empatizar, pero hacerme sentir esa urgencia que puede tener el protagonista por encontrar estas informaciones. Entonces, pues me queda la sensación de que este hombre, Orson Welles, efectivamente tiene esa mano, tiene ese pulso para hacer imágenes y secuencias muy interesantes, pero que desde luego aquí no hay un producto compacto o una película, para mí no hay una película ni mucho menos satisfactoria. Entonces, me ha dejado frío. Mira, lo que has dicho es que me ha parecido estupendo porque es más o menos lo que yo quería decir, pero bien explicado.
A mí tengo la sensación un poco que no tiene nada que ver de Apocalipto, pudiendo haber hecho una película tan buena. No tiene nada que ver, no, efectivamente no tiene nada que ver. Pero tengo esa sensación de, con unos elementos tan buenos, ¿por qué se puede meter la pata tan hasta el fondo? Entonces, van hasta el fondo con permiso de Lothar, porque ya sé que no le va a parecer bien que critiquemos a Orson Welles. Ay, los intimidados, los intimidados. Sí, es verdad, estamos aquí muy condicionados. Lo que pasa, yo me siento mal porque veo que hay un gran director, pero que ha hecho una película que, no sé, es que es difícil de coger, es como muy irregular. Es como vamos a meterlo todo y a ver lo que sale. No sé, es mi propia sensación. Entonces le voy a bajar la nota. Había pensado en poner un 7,5 porque siempre estoy poniendo 7,5, pero no, le voy a poner un bien, que es un 6. Un 6. Y la escena con la que he disfrutado mucho ha sido el inicio realmente, ¿eh? Todos los planos, esa sombra, ese caminante que se va, bueno, ese caminante, no sé si era el asesino, se va caminando hacia la luz y la sombra no se mueve, ¿no? Este movimiento parado, eso me ha parecido genial. Bueno, y toda la escena del tiroteo y cómo acaba aquello con la cámara entre las piernas. Del Stanton bueno, no sé cómo se llama el protagonista. Bueno, esta es mi nota. Y lo siento, chicos, os dejo. Ya vaya muy bien la cita. Que valga la pena. Venga, a disfrutar. Adiós, Ricardo, no reniegues. Adeu. Adeu. Bueno, disculpad, y una cosa que para terminar ya, es esta idea de estos viajes que creo que no acaban de funcionar, esta idea un poco bondiana de llevarte a lugares, van pues eso, Nápoles, Madrid, Segovia, el Castillo de Pedraza creo que es en algún momento, van a París, van a Alemania, a México, y ni siquiera ese trasiego me parece que acabe de funcionar, ¿no? Esa estructura un poco bondiana, ¿no? De llevarte a lugares para nosotros un poco sofisticados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. No ha acabado de... ni ha empezado. Creo que no ha empezado a interesarme en ningún momento. A ver si discutimos un poco, porque vamos, de momento el señor Welles, que yo reconozco que lo tenía un poco olvidado, porque básicamente por una cosa, porque cuando vi primero de entrada que es un tío que ya se merece todo mi amor incondicional y todo mi respeto por el lío que montó con la Guerra de los Mundos. Pero bueno, cuando vi hace muchos años Ciudadano Kane y luego vi Set de Mal, luego empecé a grabar muchas películas de Welles en la época que teníamos el canal satélite digital y tal, pero claro, grababa tantas películas que no me daba tiempo a verlas y se quedó todo ese archivo de Welles grabado en VHS y claro, ahora solo veo el VHS cuando voy al pueblo una vez cada una semana al año y me cuesta mucho ponerme al día de cosas que tengo grabadas en VHS pero no he visto, ¿no? Estaría bien, Pau, que explicaras qué es eso de la Guerra de los Mundos, porque no todo el mundo a lo mejor no Welles antes, la famosa anécdota. Welles antes de Ciudadano Kane y de meterse en el mundo del cine venía del mundo del teatro y del mundo de la radio. Entonces en la radio hizo una adaptación de la novela de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, precisamente. Hizo una radio fórmula, ¿no? ¿Cómo se llama? Radioteatro. Como un radioteatro, ¿no? Pues no, narrando los hechos de la Guerra de los Mundos. Y mucha gente cuando puso la radio y yo he escuchado aquello creyó que realmente había una invasión marciana en Estados Unidos, ¿no? Una adaptación a la actualidad de aquel momento. Sí, es cierto, porque una dramatización. Wells, sí, una dramatización de la novela de la Guerra de los Mundos de Wells, ¿no? Entonces, esto mucha gente lo entendió como que estaba pasando de verdad y se armó un lío considerable
fue un escándalo, aunque al principio de la novela habían avisado que era una dramatización, pues la gente que lo pilló empezado y no se enteró, pues tuvo problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es un episodio muy, muy sonado de la historia de la cultura popular del siglo XX, y Wells estaba ahí, ya demostrando su genialidad que luego traspasó al cine, ¿no? Claro, pues yo el otro día dije que Ciudadano Kane la vi en su momento y reconociéndole todo lo evidente, pues no se convirtió en una de mis películas favoritas, no porque me aburriera soberanamente, como ha dicho antes Lothar, sino porque, bueno, simplemente en aquel momento... Yo hacía referencia a lo que dijo el Califa, ¿eh? Bueno, pero como yo también había tenido más o menos la misma sensación con él, que no nos había atrapado mucho la historia, seguramente ahora la vería con otros ojos, ¿no? Porque también me podría interesar más la vida de un tipo como un magnate como este, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gustó mucho más, por ejemplo, Set de Mal, ¿no? Que era un relato así como más de cine negro, más de lo que me suele gustar a mí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Set de Mal tampoco la recordaba bien del todo, ¿no? Porque hacía mucho tiempo. Entonces esta semana he aprovechado y me he puesto parte de Mr. Arcadine, me he puesto Set de Mal y me he puesto Fraude para entrar en calor, ¿no? Entonces lo que he de decir que aparte del aspecto formal que ya iremos comentando y que es obvio que se ha discutido mucho con el estilo de Wells, lo que me ha sorprendido de las tres, no solo de Mr. Arcadine, es la velocidad de las películas. La velocidad. Lo que estáis diciendo aquí vosotros de que era atropellado. Bueno, sí, es cierto. Puede ser atropellado, pero en mi caso no me ha molestado. Y pasa con las tres películas, ¿eh? Con Mr. Arcadine la película va a toda leche, con Set de Mal la película va a toda leche, y con Fraude, que quizás es la que más me ha costado, la película va a toda leche. Y no solo es velocidad por el montaje rápido de los planos, sino sobre todo por el ritmo de las interpretaciones, ¿no? Es un ritmo que te hace, a mí por lo menos, cuando empecé a ver la película, pensé en Ricardo porque digo, ostras, Ricardo, si la tiene que ver en YouTube en inglés y sin subtítulos, las va a pasar putas. Porque, claro, hablaban a una velocidad tal, había tal cantidad de diálogo y tan rápido que era muy, muy difícil, ¿no? Seguir el ritmo. Pero bueno, eso en mi caso, a mí lo que me hace es como absorberme totalmente en la película para no perderme en el laberinto argumental, ¿no? que teje este gran charlatán que es Orson Welles. Pero incluso muy metido en la película es cierto que hay momentos en los que te puedes perder, ¿no? Pero yo he de confesar que en mi caso, al final eso, según qué películas me da igual. Me pasa, por ejemplo, con El sueño eterno, que es una película que he visto repetidas veces, que me parece incomprensible y que sin embargo es una de mis películas favoritas, ¿no? Aunque no entienda qué están pasando, aunque no sepa en qué punto la trama esté, aunque no entienda ese personaje que hace ahí, por qué está, no lo entiendo, pero es igual, es que estoy disfrutando tanto con el vaivén que la película me encanta, ¿no? Y en este caso no me ha gustado tanto como Sueño Eterno, pero yo me lo he pasado bomba. Y entonces es que la combinación entre ese ritmo infernal y la estética de la película, la iluminación, los encuadres, a mí lo que me transmitía era la sensación de estar, pues eso, delante de un autor febril, ¿no? Y para mí era muy difícil no dejarme arrastrar ahí a ese torbellino que me estaba proponiendo. Y esto que comentabais de que es una película de serie B, pues a mí no me lo parece. Es decir, a mí sí que me funciona por ejemplo, ese efecto de trasladarte a diferentes partes del mundo. No solo que a mí sí que me ha funcionado, sino que a mí eso me ha camuflado absolutamente la sensación de película de serie B que se puede notar en otros aspectos, ¿no? Aparte que a mí ya sabéis que la serie B en general
me gustan los parámetros de la serie B porque creo que una de las cosas que hace la falta de dinero es agudizar el ingenio. Entonces, donde no llega la grúa de set de mal, pues oye, llega, yo qué sé, pues llega que utilices eso, los decorados reales, filmar en los castillos, en la calle, todo esto, ¿no? Así que a mí sí que me ha gustado Mr. Arkadin, a pesar de que entiendo esa sensación de atropello, a pesar de que creo que si no se ve la película en condiciones es una película difícil y a mí me ha gustado. Yo he visto la versión doblada. También hay que decir que he visto una versión doblada porque la copia que tenía yo cuando la puse me di cuenta de que no tenía subtítulos. Pero hay que decir que en este caso quizás no sea tan grave o tan trágico porque, por lo que he leído, la versión inglesa también es una versión doblada. Es decir, todas las versiones son dobladas a posteriori. Y además en algunos doblajes bastante groseros, porque por lo visto Wells aprovechó para cambiar frases de guión sin volver a rodar las escenas y entonces hay momentos donde los actores están doblados pero no coincide con... Algunos están doblados por el propio Wells. Imagínate. Lo cual es ya tremendo, ¿no? Es tremendo, sí, sí. Pero bueno, yo he visto la versión doblada en español, la he ido siguiendo. En algún momento decía, pero un momento, ¿ahora este quién es? Pero bueno, más o menos me reincorporaba a la trama. Es cierto que seguramente si ahora me preguntáis, ni me acuerdo de quién era quién y cómo y de por qué hacía no sé qué, pero es igual, yo me lo he pasado bien con Mr. Arkadin, la verdad. Recuerdo que los dos tuvimos las mismas sensaciones con Ciudadano Kane hace 20, 25 años. Y creo que es que me ha jugado una mala pasada el ver esta película también en esta semana, que tú estabas en Sitges, yo estaba de vacaciones, y la copia ha sido tremendo. Creo también que es una película que hay que verla dentro del marco referencial de la obra de Orson Welles. Si tú pones esta película suelta a alguien que solo conoce Ciudadano Kane, lógicamente sea un positivista, sea 4K. Alguien 4K, sea no fanboy, porque aquí hay mucho fanboy. Entonces, el fanboy entiéndese bien que es eso, el que ya conoce la obra de Orson Welles, está viendo un montón de cosas en esta película, como podemos reconocer. Pero, claro, yo no quiero, ni quiero ser injusto, pero tampoco me hubiera gustado que Orson Welles fuera tan injusto con los demás, ¿no? Porque al final, como he leído por ahí, la ha firmado él. Al final es una película que, aunque él mismo desecha, es una película que lleva su sello, hasta el punto de que, como lo habéis dicho, él ha llegado a doblar a los actores. O hasta el punto de que su presencia es tan tremenda que desvirtúa la interpretación de otros actores. El propio protagonista me ha molestado, o sea, eso sí que era de serie B. Lo demás yo no lo he notado. Como dice Pau también es un amante de la serie B, yo también. No hemos tenido problema con eso. Aparte de reconocer nuestra Semana Santa o nuestra España de los 50, de decir, joder, cómo estábamos, ¿no? Pero ver ciertos actores, como el protagonista, que era un tal, que yo no lo he visto nunca, un tal Robert Arden, que yo pensaba, o sea, me dicen que es una película de serie B, de esta de William Castle, que es o alguna de Ed Wood, y es que me lo estoy creyendo es que, claro, no he visto más de él para saber si es que realmente un mal actor o es que realmente Orson Welles, cuando aparece, es que ya está en otra dinámica de interpretación tan completamente diferente a la del protagonista, que es el del hilo conductor, porque si fuera un personaje de esto de las historias matriuscas, que nos han encantado a todos, porque es lo mejor de la película, porque es una película muy episódica y te quedas con pues eso, cada secuencia, como veis, tiene un secundario, los amiguetes de Wells, ¿entiendes? ¡Pam! Y la puedes disfrutar como eso, como episodios sueltos, como una película conjunta. El propio Wells lo ha dicho y lo ha dicho Xavi, creo.
¿dónde están los técnicos? ¿Cómo se nota que necesita el cine buenos técnicos? No solo un buen productor, o sea, se nota. Y claro, Orson Welles no lo puede hacer todo, ni debería intentarlo hacer todo. Como me da la sensación que con Mr. Arkadin, pues eso, quiere y era una persona con un gran ego. Pero hemos visto otros grandes directores con grandes egos que otros productos, hemos visto que, seas o no de narrativa clásica, la película, oye, mira Suspiria, los actores eran, las interpretaciones eran el Carnaval de las Almas, lo hemos dicho, o sea, son películas que te cogen porque hay otros elementos que sí fluyen y en su conjunto te llevan en volandas, ¿no? Aquí es difícil que un conjunto te lleve en volandas. Yo entiendo, porque me ha pasado con esta copia, con esta película, que no me ha llevado, no me ha llevado. Es que he tenido que esforzarme demasiado para disfrutar de una película que nunca había visto ni que tenía de oídas, pero no se la recomendaría a alguien para iniciarse en la obra de Orson Welles. Me gustaría saber, Xavi, cuando descubrió Arkadin, pues eso, cuánto Orson Welles llevaba a sus espaldas, ¿no? O el mismo Poe nos ha reconocido las películas que ha tenido que revisarse y que él se ha disfrutado de Arkadin, pues lo celebro, pero yo con esta copia, y es verdad que los montajes no cambian nada, sigue siendo una película para muchos atropellada y es un gran ejemplo de cómo el cine es un arte colectivo. Y si es un arte colectivo y la película entendemos como un todo, a mí con esta visión y esta copia y este montaje, pues que recordemos que el montaje no es de Orson Welles, que nunca hemos llegado a saber cuál hubiera sido su montaje, pero que dudo yo viendo el material que esta película se hubiera, no diré salvado porque para muchos sí es una buena película, pero es verdad que leyendo para otros es pues irreconocible que sea de Orson Welles. Teniendo cosas de Orson Welles, porque esos picados, esos contrapicados suyos son marca de la casa. Y ya lo diremos en escenas favoritas, pero hay un plano que Orson Welles, contándose él, son 10 personas en un plano. ¿Qué dices? En la secuencia del carnaval. Que por cierto, siempre que criticamos a los directores americanos mezclando festejos y topicazos, pues él mete la Semana Santa y acto seguido mete carnaval. Pero bueno, que da igual, que me encantó ver a los nazarenos. ¿Me dejas hacerte un apunte sobre lo del actor? Había oído que uno de los problemas que tenía Orson Welles, que creo que lo ha dicho Xavi, que era cómo se dilataban las producciones. Uno de los problemas derivados de eso es que no podía contar con un actor durante el año que se dilataba. Entonces tenía que contratar actores menores que sí estuvieran, menores, bueno, como vemos aquí, ¿no? Que sí estuvieran disponibles para estas, bueno, para cuando quería reactivar la producción, que estuvieran. Entonces quizá eso explica, no sé cómo es de cierto en esta película, pero eso explicaría que los actores, ninguno, salvo él quizá, y algún secundario que aparece. No, incluso la que hace de hija suya, la hija de Arkadin, no es una actriz, es una, bueno, es una... Es la mujer. Es la mujer de Orson Welles, ¿no? Pues la verdad, yo no sé a quién te refieres cuando dices que es una película a la que mucha gente no le da muchos palos. No sé a quién te refieres, pero sí que es verdad que es, parece que lo comentábamos el otro día, que es de los pocos directores a los que la crítica siempre habla de esos 4 o 5 directores en que todas sus películas son obras maestras, ¿no?
Y claro, tiene una pequeña trampa, que es una filmografía relativamente corta, ¿no? Como puede ser la de Bresson o la de Dreyer. Lógicamente, Ford no puede tener 110 obras maestras, ¿no? Estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que habéis dicho, la verdad. Lo que pasa que los parámetros de análisis de esta película pienso que a lo mejor podrían ser otros, ¿no? En el sentido de que es una película atropellada, sin duda. También lo es El sueño eterno, ¿no? Yo he estado pensando toda la semana en la misma película que ha pensado Poe. El sueño eterno lo he visto, pues no lo sé, decenas de veces, sin exagerar, muchas más que Mr. Arkadin, porque me lo paso mejor. Pero sigo sin entenderla y me hago un lío entre Geiger y el otro y el de la moto. Y no lo entiendo, porque yo creo que el guión, si conocéis un poco la historia del sueño eterno, el guión con Faulkner ahí metido, trabajando en el guión, al que Howard Hawks un día va a verle y lo encuentra con una caja de whisky y le dice, William, necesito esto escrito para mañana, y el otro le saca una pistola. O sea, es una historia tremenda, la del sueño eterno, en la que se pierden los papeles, nunca mejor dicho, y el guión, o la trama, por lo menos, no es redonda, pero te da igual. A mí en Mr. Arkadin también me da igual. Llega un momento en el que me da igual que no esté entendiendo lo que está pasando a la perfección, la trama, los detalles, entre otras cosas, porque de alguna manera ya es lo que busca Wells. Esa confusión, tiene razón Ricardo, él siempre hablaba de que Mr. Arkadin, el montaje no es mío, esa no es mi película, tal, pero lo que hay es lo que él filmó, son tomas suyas y está claro que él lo que buscaba era esa confusión precisamente, ¿no? Porque uno de los grandes temas presente en todas las películas de Wells es el gran tema para mí de Mr. Arkadin, que es la imposibilidad de evocar un pasado, ¿no? Que es algo muy filosófico, si quieres, pero es de lo que hablan todas sus películas, ¿no? Y eso le lleva al tema de lo falso. Y ahí, pues, Poe, si has visto Fraude esta semana, pues Fraude, que es su última película, de alguna manera es una especie de corolario de toda la filmografía de Wells y de su poética o su visión de mundo, ¿no? Igual que en Ciudadano Kane, lo que se demuestra o lo que trata de demostrar Wells es esa... bueno, de hecho, en Ciudadano Kane era la inutilidad de buscar en el pasado, de evocar el pasado. En Mr. Arkadin es un paso más, que es la imposibilidad. No es posible evocar el pasado porque ya no existe. Y de alguna manera esa especie de confusión en la que se sume todo, pues va en esa dirección, ¿no? En la de entender que no es posible y que todo lo que vivimos es un fraude desde el punto de vista de Wells, que el artista es fraudulento por naturaleza, y en ese sentido es muy importante la historia esa del escorpión y la rana, que después se ha repetido 1.000.000 de veces, porque también habla de Wells y habla de todo el cine de Wells, ¿no? De la imposibilidad también de renunciar a la naturaleza de uno mismo, ¿no? Soy lo que soy, él es el escorpión, el protagonista, bueno, protagonista, ¿no? Ese actor, coincido con vosotros en que es horrible, es la rana y habla un poco también de todo el cine de Wells, ¿no? A mí las historias, los personajes, el personaje de Akim Tamirov, que hace a Akim Tamirov, me parece buenísimo, me parece una interpretación sublime. Y es verdad que Wells se acostumbra a hacer mucha sombra a todos los que comparten reparto con él, ¿no?
Y creo que la elección de ese tío, que no me acuerdo cómo se llama, tiene que ver con eso también, porque es un personaje súper antipático, además, un personaje, es un tipo indeseable, un tío que no... Realmente no puede salvar a casi nadie o a nadie, diría, ¿no? En esta película, porque igual a la hija, pero bueno, también tiene ese punto frívolo, ¿no? Es decir, que yo creo que lo elige también para que nos caiga muy mal, ¿no? Y porque le importa poco, seguramente, ese personaje, ¿no? Creo, ¿eh? Puedo hacer una pregunta que entiendo que es una pregunta súper tramposa y con mucha demagogia detrás. Si esta película no estuviera firmada por Orson Welles, ¿creéis que estaríais diciendo esto? Es obvio que la mano plásticamente se ve todo el rato, creo que lo ha comentado Ricardo, hay planos continuamente donde ves la mano. Pero yo no podía evitar pensar que creo que le perdonamos mucho a esta película porque está firmada por Welles. Creo que esta película... Yo no le veo solución a tu pregunta, es decir... Claro, entiendo que es una pregunta muy tramposa y que la pregunta en realidad va por no es si que sea... estamos perdonándole... Pero no, es que si no estuviera firmada por Welles, no sería esta película, es decir... Claro, sí. No sé, yo antes decía, Ricardo, que se notaba que no había buenos técnicos. Bueno, no sé en qué lo ha notado él, el tema técnico. Tenés ahí a un decorador, por ejemplo, como Gil Parrondo, que es uno de los más famosos y prestigiosos del cine español, ¿no? Por citar uno, ¿no? Pero, por ejemplo, esta peli, para mí, que es una cosa comuna, pues por cierto, me desvío un momento, el tema del actor, es decir, viendo Set de Mal, es que en Set de Mal Orson Welles se come a Charlton Heston. O sea, Moisés, Judá Ben-Hur, el astronauta del planeta de los simios, y Orson Welles se lo come, ¿vale? Porque es tan fuerte la presencia, el carácter, la potencia de Welles en Set de Mal, con esa caracterización ahí del viejo policía este. Pero bueno, aquí tiene otra caracterización muy potente, ¿vale? Entonces al Pelanas este se lo come, pero es que se come a Charlton Heston en Set de Mal también. Ya, pero yo no creo que es muy injusto comparar la interpretación de Orson Welles en Set de Mal y en esta película que creo que llega a lo grotesco. Da igual, pero lo que me refiero es que su presencia sola tiene tanta fuerza que eclipsa todo lo demás, ¿no? Pero bueno, volviendo al aspecto técnico, es que este hombre, lo ha dicho antes Lothar, no da puntada visual sin hilo. Es decir, cada plano de la película está buscadísimo y es especial. Yo no recuerdo planos convencionales o escenas de transición anodinas. ¿Cuántas veces vemos películas de directores que se nota claramente que hay partes de las películas que no les interesan? No sé, por ejemplo, un ejemplo, además viene muy bien ligado. Por ejemplo, Jesús Franco, ¿vale? Jesús Franco, el tío Yes, el viejo tío Yes mítico, director de cine español, que fue director de segunda unidad de Campanadas de Medianoche y de La Isla del Tesoro y de Don Quijote, con Orson Welles. Tú ves una película de Jesús Franco, sea del género que sea, de terror, de aventuras, de lo que quieras, y se nota claramente que a él lo que le gustaban era rodar las escenas eróticas. Y entonces tú ves que cuando hay una escena erótica en una película de Jesús Franco, aquello es el no a más. O sea, ves una implicación del tío que traspasa la pantalla. Y en cambio, el resto de escenas de transición que explican una trama que después justifica un poco el erotismo, eso no le interesa nada y están rodadas de cualquier manera, ¿no? Y en cambio, con Welles, la sensación para mí es todo lo contrario. Es que cada plano de la película es como un portento. Es un portento. Entonces, es muy fácil para mí abandonarme a ese delirio visual suyo y a esa velocidad, a ese vértigo que propone y olvidarme un poco de... Bueno, si me pierdo ya me encontraré y si no me encuentro otra vez, pues me da igual. Pero yo no he tenido la sensación de que esta película adolezca de
bueno, tengo un problema de técnicos. Para mí no lo tiene. Puede tener otros problemas que puedo estar de acuerdo, pero no sé. No le veo. Es decir, bueno, no, pues sí, no tiene grúas para hacer un plano secuencia como el de ese de Mal, pero vamos, que a mí visualmente la película me ha encantado. Hombre, a mí me da la sensación de que hay muchos planos y a lo mejor estoy equivocado, pero que el ángulo de la cámara lo que está tratando es de ocultar que no hay mucha escenografía, por ejemplo. Bueno, pero eso O sea, quiero decir, los medios no son sí, solo tener una grúa, es tener técnicos en muchos sentidos, extras en muchos sentidos, tener atrecho, claro, sí, trajes, claro. Sí, obviamente, claro, y pues no tengo un decorado y me voy a grabar ahí con el acueducto de Segovia, que no tiene nada que ver con donde está el castillo, pero como es un decorado impresionante natural, pues me pongo ahí, ¿no? Pero bueno, a mí eso tampoco no me molesta en absoluto. Ya he comentado que el tema de aprovechar y de agudizar el ingenio para camuflar la falta de presupuesto es una cosa que yo siempre he valorado mucho. El hecho de esa falta de presupuesto lo que hace es que busque otras maneras, seguramente muy condicionado por esa falta de presupuesto, pues hace cosas como lo que decía Quique, de esos ángulos, que es posible que le sirviera para ocultar eso, ¿no? Que no había nada en esa habitación, ¿no? Pero en cualquier caso, eso era un estilo muy marcado suyo también desde Ciudadano Kane, desde su primera película, ¿no? Que en ese caso, esa especie de deformación de las imágenes que le sirven para contar, precisamente para contar algo que a él le parece grotesco, ¿no? Decía, es que es grotesco, claro, por supuesto que es grotesco, ¿no? Porque es, si en esta película, como en casi todas, lo que está tratando de contar es esa idea de fraude, de falso, de imposibilidad de llegar a una verdad, y de ahí ese personaje tan artificioso, ¿no? Que es Mr. Arkadin, con esa barba tan de mentira y ese pelo que me imagino que también debe ser de mentira, porque no entiendo que debe ser una peluca, ¿no? Todo muy de mentira, ¿no? Todo, y la mascarada, esa mascarada, no sé si es un carnaval o es una fiesta suya, pero también ahonda un poco en esa idea de fraude, de mentira, y yo creo que a nivel visual es un escándalo, es un escándalo. Yo creo que, desde luego, Wells era un tío que, sobre todo en esa etapa, en esas películas, no sé si había guión, pero seguramente no era un guión, ni mucho menos algo sólido como se ha entendido tradicionalmente que tenían que ser los guiones. Él llegaba al plató y no sé si improvisaba, pero sí que decía, bueno, a ver, hoy que vamos, tengo un castillo, tengo aquí el Alcázar de Segovia, tengo un acueducto, después me voy a las murallas de Ávila y después salgo a la calle y realmente la manera de contar a través de dónde coloco la cámara y qué plano viene después de este y cuál ha venido antes, es espectacular, me parece espectacular. Y yo también me dejo llevar absolutamente por algo que, como en todos los genios, creo es inexplicable. A mí me resulta muy difícil explicar por qué es tan genial Orson Welles. Así como con otros me es un poco más fácil, con Welles no lo sé decir mucho, es algo, pues no sé, que no sé si se puede explicar muy con palabras, pero aún con los, no sé decir, con los defectos que pueda tener, sobre todo desde un punto de vista de cine clásico y de narración tradicional, creo que es una maravilla, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo, con dónde pongo la cámara y qué cuento, qué estoy contando si pongo la cámara aquí, ¿no? No porque sea más espectacular o menos, sino porque estoy contando algo, porque si consigo que esté un personaje en primer plano, otro en medio y otro al final, estoy montando la película mientras filmo, y porque el magnetismo del personaje de Mr. Arkady me parece alucinante.
Y esa idea decía antes Quique, ¿no? Pero yo aún iría más allá, ¿no? La idea de un tipo que encarga que investiguen o finge una amnesia, ¿no? Para encargar que le investiguen, para ir eliminando todo el pasado, ¿no? Ir apuñalando uno a uno a todos los que... Y al final eliminar la memoria, ¿no? Eliminar la memoria y entonces sí, llegar a un estado de amnesia real ya en ese momento, porque ya no existe ese pasado, ¿no? Es una idea muy bestia y me parece que sí, que la lleva a cabo claramente aquí. Pues a mí me parece que toda la película solo es un entorpecimiento. O sea, si algo me ha gustado de la película es justo me he quedado con la premisa. Qué premisa tan interesante. Pero la ejecución de la película me ha parecido que era un entorpecimiento para explicar esa idea tan buena, ¿no? Y tan bonita. Bueno, bonita. Pero es que lo que pasa en la película es precisamente la imposibilidad de eso. No, sí, pues entonces han acertado de una forma metacinematográfica, a lo mejor. Ha hecho metacine, con algunos de nosotros ha hecho metacine. Sobre el tema del guión que decía al profesor de que ibas improvisando, realmente parece ser que era todo lo contrario. Él escribió una novela. No, es mentira, es mentira. ¿Eso es verdad? No. Porque el guión sí es suyo. No, sí, es el único, de hecho es el único guión original suyo, es decir, que no está basado en una obra anterior. Es algo, o sea, él hace la propia, bueno, él... Sí, sí, es una idea que, como dice Poe, nace de una especie de serie de radionovela también, que tenía planeado hacer en la BBC con Harry Lime viajando por distintos sitios de Europa, y nace de eso. Entonces, pero, ¿no es verdad que él había...? No, se escribió una novela posteriormente o antes, no lo sé, y le pusieron su nombre. Pero él en una entrevista con Peter Bogdanovich dice, no, eso es mentira, yo nunca escribí esa novela. Porque sale acreditado adaptación y guión. Sí, sí, claro. Orson Welles. Sí, es su guión, pero yo lo que quiero decir es que no iba al plató con el guión y decir, hoy vamos a hacer esto y todo... No, de ahí, creo que no, ¿eh? Ahí los grandes retrasos que tenía siempre Orson Welles. La escaleta de rodaje, pues... Sí, era caótico. Era viva la vida, claro. Sí. Y eso, pues, a algunos pues, nos molesta más, nos molesta menos, pero vamos, que se nota. Yo creo que se nota. Ay, Carlitos, que... Ay, que no está Carlitos. No está Carlitos. La escena del carnaval tuvo su miga, no sé si lo sabéis, he leído por ahí que, claro, esta escena se rodó, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que parte de la película se rodó en España, la escena inicial en Barcelona, las escenas de México seguramente también, las escenas en Extremadura con la procesión de Semana Santa, el acueducto de Segovia, pero la escena del carnaval se rodó en Valladolid, en un edificio, ahora no recuerdo cuál es, un edificio de Valladolid. Claro, esto se rodó en plena época franquista, ¿vale? El carnaval en la época de Franco más prohibido que el catalán. Entonces, bueno, no les hacía mucha gracia esta escena del carnaval, hasta el punto que creo que en las primeras versiones españolas se suprimió, no estaba esta escena de carnaval, y parece que tuvo... lo tengo aquí apuntado, era el Colegio de San Gregorio. Entonces parece que hubo además un problema extra porque, claro, en esta escena hay un montón de figurantes, hay como 200 o 300 figurantes, ¿no? Que muchos eran estudiantes de Valladolid y de cercanías, yo qué sé, el estudiante de Salamanca, que claro, eran estudiantes en la época del franquismo con el carnaval prohibido, pues que igual pues era la primera gran fiesta de su vida, ¿no? Y parece ser que Orson Welles tuvo muchos problemas para rodar todo eso con 300 figurantes totalmente indisciplinados y descontrolados, ¿no? Y parece ser que algunos de los figurantes que iban con las máscaras, pero que iban vestidos de sacerdotes, o no de sacerdotes, sino que iban como con hábitos de monjes, salían del rodaje
disfrazados y se iban de fiesta, por barrios donde había un poco de mala vida, y entonces parece ser que hubo polémica porque alguien vio que había sacerdotes divirtiéndose en barrios bajos de Valladolid, y hubo una queja y bueno, hubo bastante escándalo con toda esta figura, con toda esta escena que es loquísima, ¿no? del carnaval. Seguro que Orson Welles era uno de los sacerdotes. Puede ser, sí, sí. Bueno, yo había oído que no inicialmente, que tampoco sé si es cierto, inicialmente quería rodar el Carnaval de Venecia, como es una de estas fiestas que hace Mr. Arcadín, y quería ponerle como un señor que viajaba por Europa dando fiestas, que inicialmente era el Carnaval de Venecia, se vienen a España, lo tienen que cambiar y lo convierten en esa mascarada un poco goyesca, porque también hay disfraces de goyescas y tal, que a lo mejor era tratando de sortear esta idea carnavalera. Y lo convierten en eso más... y aprovechan para dar hacer la frase esta de no sabes quién es Goya, ¿no? De hecho, todas las máscaras son de Goya, todas, absolutamente, ¿no? Y hay una relación entre Welles y Goya, y que está muy estudiada también, y son dos artistas con intereses muy parecidos. Él conocía perfectamente la obra de Goya, y hay mucho de eso, y ese gag es buenísimo. Sí, hay mucha burla un poco de la incultura de cierto tipo de perfil estadounidense que no se mira más allá del ombligo, y que probablemente pueda ser pues cualquier productor de los que ponen dinero en sus películas sin tener ni idea de arte, ¿no? Ni de cultura, y solo apelando al dinero. Una precisión, antes que decíais lo del metacine, yo no lo decía en ese sentido, que creo que puede haber algo de metacine ahí también, pero cuando digo que el gran tema es la imposibilidad de evocar el pasado, no para el cineasta o para el cine, sino para el ser humano. O sea, la idea de intentar evocar el pasado para nosotros es imposible, porque ya es algo que ya no existe, y eso es por donde va Welles a partir de Nietzsche y de Bergson y filósofos que él admiraba, pero no desde el punto de vista de para el cine es imposible evocar el pasado, que seguramente también, porque cuando habla de fraude habla también de eso, ¿no? de esa imposibilidad de evocar el pasado, cuando en realidad es lo que estamos tratando de hacer siempre, ¿no? en el cine. ¿Qué os parece el final? ¿Final, la última escena? ¿O quieres decir? Sí, creo que hay dos momentos interesantes, que es cómo el protagonista escapa de Mr. Arcadín, que a mí no me acaba de convencer, porque pasa como de ser una figura totémica y súper poderosa a verse muy desvalido en el aeropuerto, ¿no? Sorteando, subastando ese billete de avión, pero en particular la conversación que tiene con su hija por la radio, que creo que aquí sí había distintos montajes. En algunos creo que el avión explota, se oye por la radio que el avión explota, en otros no, para conectarlo con la idea de que el avión iba sin piloto. Pero sí, me refiero un poco quizá a esos dos puntos del final, que es cuando él pierde el control, y finalmente cuando la hija, de una manera que me parece absolutamente... se deja llevar por este hombre en algo que va a acabar matando a su padre. ¿Me parece un buen final? Bien, la parte del aeropuerto, los personajes, o muchos personajes de Welles, tienen, sobre todo cuando son estos magnates o estos seres poderosos, tienen siempre un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de Mr. Arcadín es su hija, ¿no? Él sí que ha hablado alguna vez de alguna escena que rodó donde, que por cierto, me parece que el hecho de que Paula Mori fuera la mujer en ese momento de Welles le da algo a la película también muy interesante. Y creo que la relación de ese padre con esa hija
roza lo incestuoso, ¿no? Se comenta casi explícitamente, ¿no? Que tiene una relación curiosa, sí. Rara. Y creo que ese momento de debilidad en el aeropuerto es explicable por ese talón de Aquiles, ¿no? Lo único que le hace flaquear y lo único por lo cual ha intentado eliminar a todo el mundo, ¿no? Que es para que su hija no pues desconociera o no conociera su pasado turbio, ¿no? Que sería su presente turbio también en realidad, ¿no? Y en ese sentido lo explican, que es verdad que si haces una lectura que yo, pues no sé, un poco quisquillosa, pues piensas, coño, llámala por teléfono, ¿no? No sé. No es positivismo, no es positivismo. Tiene que ver, cuando yo hablaba ya de que la película es atropellada, no me refiero solo en términos de ritmo, me refiero también en cómo algunas figuras pasan de tener una presencia y una fuerza y de repente la pierden y luego la ganan. O sea, en términos de tono, también es irregular. Y este es uno de esos momentos donde hay una cierta irregularidad, donde este hombre pasa de ser omnipresente y omnipotente y a de repente verse como inválido con una tontería. Es que voy a conectarla con Hitchcock un momento. Hitchcock comentaba, y esto seguro que lo habéis oído, comentaba esta idea de una imagen muy potente, comenzar una película o poner una secuencia en Con la muerte en los talones, creo que era ir a Detroit y ver cómo se montaba un coche, y cuando el coche llegaba al final de la cadena de montaje, abrían una puerta y aparecía un cadáver dentro del coche, ¿no? Que es como llevar el suspense a lo más alto. Y le preguntaban, ¿por qué no ha rodado usted esto? Y siempre contestaba porque no había manera de resolver esa escena de una forma satisfactoria. No había una forma de meter un cadáver si habíamos estado viendo cómo se montaba el coche. Cuando la película empieza con este avión, a mí rápidamente me llevó a eso. Este hombre ha empezado la película de una manera casi irresoluble, ¿no? Ha puesto la tensión y el suspense y el interés de la película en lo más alto. Un avión que va sin piloto, ¿no? Y cuando llegas al final de la película y ves cómo ha ocurrido y cómo se ha ejecutado, pues para mí se desinfla un poco. Creo que me lo había llevado muy alto y al final la explicación es un poco frágil. Se puede explicar por esa debilidad que le supone el verse presionado porque está a punto de perder, porque su hija está a punto de saber todo lo que pasó. Pero está claro que seguramente hay un punto de decir, bueno, yo necesito que coja el avión ese particular y bueno, sí, ya sé que a lo mejor podría llamarla por teléfono, pero venga, tira millas que necesito esa escena y tiene sentido, ¿eh? Creo, ¿eh? Tu extrañeza porque... Bueno. Y después a mí me gusta mucho la conversación... La conversación desde el avión con el altavoz ese o con el, no sé cómo llamarlo, con esa especie de... Sí, el intercomunicador. Sí. Y me parece muy interesante porque Mr. Arkadin, lo que hace grande ese final para mí es que Mr. Arkadin muere porque cree que su hija sabe algo que en realidad no sabe. Y eso me parece que redondea absolutamente esa idea de fraude, de falsedad y de imposibilidad ¿no? Porque el protagonista el tipo ese no se lo cuenta a Paula Mori lo que ha pasado. Le dice, simplemente le dice, dile esto, dile tal, contéstale que sí. Y creo que va en esa dirección y eso lo convierte en muy grande ese final para mí. Y el hecho de que empiece con el avión vacío y, bueno, un poco también es... hay una paradilla ahí como un Ciudadano Kane, ¿no? Que también empieza con ese artificio que luego es imposible que suceda, ¿no? Porque nadie oye la frase de la palabra dichosa, nadie la oye y toda la película se construye sobre una mentira también, ¿no? O sea, no sé, a mí yo no tuve ningún problema con el final tampoco. No. ¿Alguien sabe algo del compositor Paul Mizrachi, Quique? A mí me gustaba mucho la fanfarrieta esa que se va repitiendo
Sí. Me encantó, no sé, me enganchó. Era como de un poco de serial, ¿no? Así como un serial. Sí, es lo que le daba a la película ese punto más de serie B y de que, bueno, de que tampoco te lo tomaras muy en serio, por lo menos. Bueno, claro, una pregunta. Ese comienzo, en el montaje que yo he visto, hay una presentación de los personajes. Sí. En los créditos, sí. En los créditos. ¿Eso es algo que hacía él? No. ¿Es algo accidental? ¿Algo que pasó para esta película? No recuerdo las otras, pero por ejemplo en Set de Mal, una de las cosas que me llamó la atención es que no había créditos. Empieza la película a saco y los créditos salen al final, como hacen hoy en día, que dices, pero ¿dónde están? ¿Por qué no empiezan con los créditos? Pues Wells en Set de Mal ya no puso créditos. No sé si fue el primero en hacerlo o no, pero aquí sí que empieza, y de hecho es curioso verlas, si buscáis en YouTube las diferentes intros de Mr. Arcadine, podéis ver las diferencias de los factores que interpretan a cada personaje, ¿no? Los 2 o 3 que cambiaron. Yo creo que no lo había hecho nunca, ¿eh? Ni lo hace después. Yo creo que tiene que ver con esa idea de artificio y de poner en primer plano la mentira del cine, ¿no? La mentira de lo artificioso del cine y de la ficción. Pero no lo había hecho. Parece un poco el dramatis personae de una obra de teatro, ¿no? Sí. Lo de la música que decías, a mí solo me ha servido para añadir confusión al atropello a este tono que no he sabido encontrarle a la película, si era una película cómica o surrealista o un thriller o... Hay mucho género, mezclado. Y la película en mi caso, añadía un poquito más de confusión, porque creo que hay escenas abiertamente cómicas en un contexto de drama total y no me ha ayudado, la música no creo que le haga, no sé, es raro porque él era una persona que sabía mucho de música. Una persona que entre otra de sus genialidades era que sabía de música y sabía de composición y entendía. Y aquí creo que es otro elemento que a mí no me ha funcionado. ¿Quién era el compositor, Ricardo? ¿Decías? Pues es un turco que tuvo una vida longeva y una filmografía longeva. Murió a los 90 años. Paul Mizrachi. Parece que uno de sus temas musicales, curiosamente, es utilizado en Suspiria, en la Suspiria en el remake. No he visto el remake, lo tengo ahí. Ya indagaré. Parece que seguimos conectando las semillitas que vamos dejando en Cineforum. Escenas favoritas, sin nadie que decir nada. O si tú nos quieres contar un poquito cómo ha ido Sitges, señor Alberto. No, hombre, no voy a contar aquí en medio cómo ha ido Sitges, ya lo cuento al final si queréis, pero... bueno, lo primero es decirle a Lothar que si fue a Sitges y no me dijo nada es para darle gorrazos con la gorra esa que lleva. Es que por ahí íbamos, claro, a lo mejor fue viaje relámpago. A lo mejor el metacine te lo has perdido. Pero hombre, viaje relámpago con 2 compañeros, ir y volver y... Madre mía. ¿Cuántos claros oscuros, ¿no? Intolerable, de verdad. Este Cineforum es increíble. Uno que se va a media sesión cuando no se da el plantón 5 minutos antes. El otro que viene a Sitges y no me dice nada. Oiga, perdone, le recuerdo que usted ha estado un mes en la Costa Brava sin encontrar wifi, ¿eh? No compares y ya expliqué qué pasó cada semana. Claro, Por tanto, claro. Que cada uno no me desvíe, no me desvíes la trama ahora, ¿eh? Fue un viaje relámpago, que no fue coche, volver, ya está. Claro, como Orson Welles, pero a lo mejor yo estaba, fue un viaje atropellado. A lo mejor yo estaba en esa misma tanto proyección. Orson Welles, tanto entenderlo, ya no le entiendes. Claro. Es atropellado, montaje atropellado. Bueno, en fin. No lo pillas, Pou.
no he visto muchas películas este año. He visto mucho Brigadoon, mucho cine de clones de Bruce Lee. Y lo más interesante que he visto en realidad ha sido una película brasileña, no sé si Lothar conoce al director, Mojica Marins. Pues es una lástima porque tiene una obra que es muy difícil de encontrar aquí, pero sí, una película de los años 60 que se llama A medianoche me llevaré tu alma, y con un personaje icónico del cine de terror brasileño, que es un personaje que se llama Cedo Caixão, en inglés Coffin Joe, que tela con este personaje tan interesante. A ver si algún día podemos traerlo por aquí. Pero bueno, no. Vamos a las escenas. No, bien. Es solo el apunte este. ¿Qué es lo que importa? Todo importa, todo importa. Escenas, Quique. Se pueden destacar, ya lo hemos dicho, este hombre tenía muy buen pulso con la cámara y se pueden destacar muchas secuencias. A mí hay una que me llama mucho la atención, que es cuando se mete en el túnel, muy al principio en la película, cuando visitan por primera vez a este hombre que acaba de salir de la cárcel, luego sabremos que ha salido de la cárcel. Hay un momento en que la cámara se mete en un túnel, hace un traveling hacia atrás maravilloso, y hay muchas de esas secuencias, pero yo me voy a quedar con otra cosa que hace mucho Orson Welles, que es esto de soltar frases lapidarias y frases que uno siente la necesidad de apuntar. Y se me viene a la cabeza una de una película que no es suya en principio, El tercer hombre, pero en la que participó mucho, que es esta reflexión que hace sobre los relojes de Cuco y los suizos y el Renacimiento. Me refiero a ese tipo de frases, ¿no? Y en esta película hay varias, pero hay una que me encanta, que es en la conversación que tiene con la baronesa. Me voy a quedar con esa escena. La conversación que tiene Mr. Arcadine con la baronesa, ese intercambio de ideas que tienen, los dos muy cínicos, y hace la reflexión de que los criminales no son divertidos. Bueno, es que los criminales son fracasados. Los que tienen éxito no cuentan como criminales. Es una cuestión de clase, no una cuestión de ética. Entonces me voy a quedar con esa escena, pero me gustaría apuntar también la del domador de pulgas, que dice, en 20.000 años, el negocio del asesinato no ha dejado de estar en manos de aficionados. Que también me parece una frase para recordar. Pero me quedo con la de la baronesa, toda la conversación. La de la baronesa, aquí, que es la que dice, a los delincuentes que ganan dinero no se les considera delincuentes. Eso es. Vale, no es una cuestión de clase, no es una cuestión, es una cuestión de clase, no es una cuestión ética. Cuando haces dinero... Ese personaje de la baronesa a mí me hace pensar mucho en la Marlene Dietrich de Set de Mal. Sí, exactamente. Qué grande es Marlene Dietrich, por Dios. Le había apuntado la frase esta de los delincuentes, o sea, está ahí el chiste de Goya, creo que había que comentarlo sí o sí. ¿Te has apuntado tu escena favorita, señor Pou? Sí, mi escena favorita... Una. Bueno, sí, bueno, había apuntado varias para no repetir, como sé que a usted no le gusta que repitamos. Exacto, es lo que te iba a apuntillar, no te repitas, por favor. Carlitos ya ha hablado de ese inicio fantástico, creo que también la escena de Anticuario la habéis comentado. Pero a mí me gusta mucho un plano que se repite 2 veces en la película, al principio y al final, y que me hace mucha gracia porque bueno, después de ya unos cuantos capítulos que siempre ya hemos aprendido la lección del profesor, una de las primeras lecciones, de que el cine importante se intenta separar de la tradición teatral y de la tradición literaria, ¿no? Y aquí, en estos 2 planos, lo que Welles hace es como llevar un recurso de la poesía al cine, ¿no? Que es porque hace como una anáfora, ¿no? Que es cuando en un poema repites un verso, ¿no? Y aquí hace una anáfora visual con un plano de Akin Tamirov, cuando se presenta el personaje de Akin Tamirov al principio, que se le ve en primer plano
en esa buhardilla y con restos de memorabilia nazi, se le ve en primer plano y tú piensas que está muerto y entonces aparece el otro personaje por detrás y empiezan a hablar. Y luego cuando al final de la película están escondidos de Mr. Arkadin en el hotel, hay un plano exactamente igual de Akim Tamirov, que está así como congelado, que ya piensas que te puede volver a repetir la broma, pero entonces no. Entonces es cuando ves que ya le ha clavado el cuchillo, el cuchillo por la espalda y está muerto, ¿no? Entonces me gusta mucho como ese gag visual. Entre esa parafernalia nazi hay un cuadro de Hitler boca abajo. Sí, sí, sí. Y hay un cuadro de Hitler y hay una esvástica ahí, ¿no? Un estandarte de aquellos que llevan estos bestias. Sí, sí. Una pues pregunta, ese detallito. ¿Quién decía lo de lo que no está en cámara no existe? Godard, una frase que se asocia a la Nouvelle Vague, ¿no? Entiendo, a lo que no está en cámara no existe. Es que esa escena que dices tú, Poe, él obviamente está viendo el cuchillo, porque se acerca a él desde atrás. Hasta que el cuerpo no cae, no vemos todos el cuchillo, ¿no? Sí. Y me recordó un poco... Tiene la silla, ¿no? Tiene el respaldo de la silla, ¿no? A mí me da la sensación de que él debe ver que está muerto porque se ve muy claramente un cuchillo en la espalda cuando él cae. Me acordé de esa idea de si no está en cámara, no existe, ¿no? Él lo descubre con nosotros. Ya, puede ser, sí, puede ser. Pero bueno, también podría ser que se lo tapa el respaldo. Déjame soñar. Por cierto que Wells ha dicho más de una vez que Mr. Arkadin está basado o está inspirado en Stalin. De hecho, los dos son georgianos y tienen, bueno, evidentemente esa especie de... ¿Georgiano? ¿No es polaco, Arkadin? No. Georgiano. No, en Polonia es donde tiene los negocios, pero él es de origen, lo dice su hija. Vale, es, bueno, no, ya os digo que igual en algún momento me perdí, no sé, puede ser, pero me había quedado con que era polaco. Y esa especie de encarnación del mal, ¿no? Pues yo, digo yo mi escena, pues yo me quedo con la escena cuando Mr. Arkadin está en la habitación del hotel, se está esperando a ellos dos y tenemos un primerísimo plano de Mr. Arkadin. A continuación entran con el foco de luz. El foco de luz siempre cuando hace profundidad de campo Wells está en el tercer plano, digamos. Y cómo se abre esa puerta, y cómo vemos a los tres personajes en tres niveles distintos, contando tres historias a la vez, lo cual el cine clásico hubiera explicado con un plano y un contraplano, y él, sin embargo, lo hace de esta manera, y además con ese juego de Wells hablando con su mujer, ¿no? Y diciéndole, ¿qué haces aquí con este hombre? ¿No? Y ella diciéndole, eso te lo tengo que... No, hay una especie ahí de juego con lo personal que me parece que lo hace muy atractivo, y además, bueno, pues también me imagino a Wells disfrutando en esas situaciones y pensando en una especie de trío con... Bueno, seguro. Seguro. Metacine, Quique. Los fanboys se ponen cachondos con el metacine. Luego hablan de que uno está fuera de cuadro. Pues mi escena favorita va a ser la secuencia canallesca, goyesca. Me pareció increíble ver tanta gente y la cámara cómo se mueve no sé si era un traveling. Quiero recordar que era un movimiento lateral, no sé si era exactamente un traveling, pero me quedé muy, muy flipando de ver algo que si hubiéramos visto con una Steadicam y en una película actual lo hubiéramos visto normal, pero en una película del 55 eso sí que lo vi realmente técnicamente muy, muy moderno. También me llamó mucho la atención, no me lo podía creer, el contrapicado tan exagerado en la torre,
en la torre con el diálogo con el protagonista, que se ve tan superlativo, o sea, aquello me voló la cabeza. Era algo que decir, ¿en serio? O sea, me encantó, me encantó. Pues con esto nos vamos a las notas y recordemos que Carlitos, el bien hallado, se fue con un 6 entre las piernas. Y que le ha birlado 1,5 puntos así por la jeta, ¿eh? ¿Ha dicho el por qué? Bueno, porque Quique le ha ordenado la cabeza. Vale. Le ha intimidado, el monstruo de la pantalla final hoy es Quique. Sí, Quique le ha convencido. Con Lo digo porque en el montaje anterior, en Suspiria, claro, el monstruo de la pantalla final, todos sabemos quién es, ¿no? ¿Te gustó el final de Suspiria, del vídeo, de la edición? ¿O no lo has llegado a ver? A mí me encantó. ¿No lo has llegado a ver, Xavi? Ay, qué lástima, no lo has llegado a ver. Claro que lo he visto. ¿La has visto del 0 al 1 o te has dormido al final? No, yo no me duermo. Sois otros los que os dormís. Pero entonces el final... ¿Qué? ¿No te llama la atención? ¿No lo recuerdas? Sí, me encantó. Vale. Es que igual paraste un poquito antes. No. No eres de los que te quedas en los créditos. Vale. Imagínate lo que se cortó, lo que se quedó fuera de la bobina. Vale, pues ¿qué puntuación le das, Quique? Antes de darle la nota voy a decir una cosa. Le he dado mucha caña a la película. ¿Le has dado mucha caña, tú crees? Creo que he dejado claro que no me ha gustado la película, pero creo, como no hemos hablado de eso, creo que la actuación del protagonista es particularmente mala, pero creo que los secundarios lo hacen muy bien, en particular los compañeros de la banda de Arcadín son muy buenos actores y dan una muy buena interpretación, la mexicana, el polaco, todos. Dicho esto, a la hora de poner la nota voy a hacer una cosa un poco de profesor antiguo. Esta idea de eres muy bueno, te podrías haber esforzado más, ¿no? Así que le voy a poner un 5. Le voy a poner un 5 al señor Orson Welles porque a mí me pesa que teniendo ese genio, esa genialidad y teniendo la premisa, teniendo todo de cara, haya hecho una película que a mí me resulta tan... Ya tengo que verla más veces. Pues hablando de profesores, de profesor antiguo a profesor moderno. Yo, como creo que no es uno de los 10, de los 7 u 8 10 de Orson Welles, le voy a poner un 9,5. 9,5 al profesor. Después de un 5 y un 6 de Kiki y de Carlitos. Lógicamente ahora va el señor Pou. ¿Por qué? No entiendo el orden. Porque es el califa, Pou. Además, debería ir yo para compensar ahora. El host debería ser el último, ¿no? Y al final siempre te quedas tú para el último. No, preintroducción. Es que esto nunca se sabe, depende de lo que interese cada uno. Eres muy cuco. No, soy muy welliano. Muy Mr. Arcadín. Soy muy arcadino. Sí, pero solo un día. Solo un día, ¿eh? Vale, pero tanto que os gusta Arcadín, es curioso cómo luego, cuando se os saca de la narrativa clásica, se claro. todo, ¿eh? Y me hace mucha gracia. Pero bueno, me hace mucha gracia. Para ver cine sí, para otras cosas no. No, claro. Que no te preocupes, que te dejo yo el último. No, da igual. Pongo yo la nota, no tengo ningún problema. No necesito ser el último. Yo tampoco, ¿no? Pero quería señalar. No, alimento tu ego fácilmente. Mira, te dejo el último. Yo le pongo, por todo lo que he dicho, no pienso repetirme, porque estoy en la línea de Quique y de Carlitos, pero yo sí que la voy a suspender y le pongo un 4. Que Dios os perdone. Sí, y que también perdone a todos aquellos que, porque un director es quien es, pues ciertas películas les ponéis y las sobrevaloráis de manera
La sobrevaloramos. Yo ya lo he adelantado en Twitter esta mañana, no estoy engañando. No, a mí me da igual, que adelantaba yo en Twitter hoy tenía otras cosas que poner. Señor Pou. Pues yo lo voy a poner un 8. A Mr. Cavill. Ya lo sabíamos que le vas a poner un 8. Ah, claro, tú eres muy listo, ¿no? No nos A ver, enséñame, saca la papeleta del sobre, sácala. Es una nueva sección que podemos hacer la semana que viene. Es una idea tuya. Pues venga, ardo en deseos. A ver si venís la semana que viene con alguna propuesta de película clara y no nos tiremos media hora ahora hablando y con alguna sección nueva. ¿Pero tú traes una película? Sí. Venga. Sí. Yo hoy vengo con intención de votar tu película, Ricardo. ¿De votar? Mi película es la que decidas tú. Fíjate. No. Ya tienes un 50%. Que a mí, no, pues si no se trata de eso. Se trata de que hoy sé que Xavi, por ejemplo, hoy va a decir, pues hoy Xavi no porque ya la trajo y hoy él no traerá nada seguramente. O hasta en Sitges, pues no sé yo. Volvemos a repetirnos con el Spaghetti Western, que parecemos ya Faimino y cansado. Carlitos no está aquí, en lo cual tampoco no ha dicho nada. Claro, Quique. ¿Qué traías tú? Circunloquios. Yo traía lo que el otro día ya tocamos y he visto que se puede alquilar en la biblioteca. No sé si está en Filmin y era Perfect Blue. Satoshi Kon es uno de mis favoritos y Pous, no sé si la ha visto, la tiene por ver, pero sé que tiene. No, es una de las que yo recomendé. Perfect Blue. Vale, y Quique creo que también. Adelante. Pues perfecto. Mira qué rápido hoy. He visto que bien, el Califa. Qué resolutivo, muy bien. Qué bien. Aunque me gusta la polémica también, cuando estamos aquí. De hecho, no he podido grabar la intro del carnaval goyesco, me la he perdido, con las gafotas, la boina, qué lástima. Eso me va a doler mucho, ¿eh? Claro. ¿Te lo habíais tramado o os habíais puesto de acuerdo o qué? Porque tú te has quitado las gafas, el otro... No. Ha sido improvisado. ¿Ha sido improvisado? Porque hemos entendido de qué iba la película. Como no habéis entendido, porque os habéis hecho un lío, pues claro, habéis aparecido como cada día. Entonces, la semana que viene, ¿vas a venir con tu gorrita o no? Pues probable. Dependerá de la película. Con otra. Ah, con otra. ¿Pero alguien te ha dicho algo? ¿Alguien en tus fans? O... Yo tengo feedback de los fans. No, yo no. Si queréis. No tengo fans. Yo tampoco. Vale, pues nada. Bueno. Bona nit. De momento, Perfect Blue. Un abrazo, Nois. Buena semana. Un abrazo. Igualmente. Chao. Indiana Jones.